Buen día, ¿cómo andan? Todavía no me acostumbro a que haya más gente parada que sentada en esta sala. ¿Por qué no se sientan? Ah, porque están con los parlantes. Sí, esa queja ya me la hicieron, es cierto. Y prometí solucionarlo y no cumplí. Y bueno, no hay plata, querido, no hay plata. Pero lo voy a solucionar, así no están tan incómodos transmitiendo a sus respectivos medios de comunicación. Bueno, señores, para empezar, la República Argentina, tal como es ya de conocimiento de ustedes, a través de una circular roja, pidió al Interpol la detención del ministro del Interior de la República Islámica de Irán, señalado por la justicia argentina como responsable del atentado a la AMIA, donde han muerto decenas de personas. El responsable se encuentra en una gira internacional, por lo que la policía argentina solicitó a las autoridades de los países por donde el funcionario está haciendo su gira la detención en el marco de los acuerdos que tiene la propia policía con Interpol. En otro orden de cosas, contarles que las distribuidoras de gas han presentado al Enargas un plan de inversión por lo que resta del 2024 en torno a los casi 75.000 millones de pesos. Este dato lo cuento para contarles que efectivamente el ajuste en las tarifas se traduce en este caso o en estos casos en reinversión por parte de las empresas, así que es una buena noticia. Por último, contarles que el presidente Milei esta noche va a participar en la cena anual de la Fundación Libertad junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, los expresidentes Mauricio Macri y José María Aznar, y el ex ministro de Economía de Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, por supuesto, además de otros funcionarios que vamos a concurrir allí a la cena de la Fundación Libertad. Sin más, los escucho atentamente. ¿Qué tal, vocero? ¿Cómo está? Sofía Rojas, para la agencia... Sofía, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Para la Agencia de Noticias Argentinas. Quería consultarle qué lectura hace el gobierno de la masiva asistencia a la marcha universitaria de ayer y pedirle si se puede confirmar la reunión con rectores prevista para el 30 de abril y en el caso de que esté confirmada, consultarle qué propuesta va a presentar el gobierno, sobre todo teniendo en cuenta que usted ayer expresó que el debate por presupuestos está saldado. Gracias. Sí, el debate que está saldado es el del último ajuste que se había acordado y que se transfirió. Por supuesto que queda mucho por delante todavía. Vale esa aclaración. Con respecto a la reunión con los rectores, todavía no está confirmada. Entiendo que el canal de diálogo está abierto y que efectivamente esa reunión probablemente surja, exista y se dé. Cuando tenga los datos confirmados, por sí o por no, como decía aquel emérito, se los voy a comentar. Y con respecto a la marcha de ayer, bueno, en principio, por supuesto, más allá de los personajes del elenco estable habitual de este tipo de marchas, un poco lo que dijimos ayer: respetamos a todo aquel que quiera manifestarse, felicitamos a los que, a pesar de ser el elenco estable, lo hicieron en paz, sin violencia y dentro del marco de lo que efectivamente todos los argentinos pretendemos, que es expresarse sin violencia y sin ningún tipo de desorden público, más allá de los propios de una movilización de la cantidad de gente de ayer. Por lo tanto, estamos conformes y felicitamos a todos porque eso se dio así. El resto, vale la aclaración, las universidades públicas no se van a cerrar. No está en ninguna agenda, ni va a estar jamás en una agenda nuestra cerrar una universidad pública, y somos, te diría que, de los mayores defensores de la educación pública, y eso tiene que quedar claro porque, bueno, una de las cuestiones impulsadas por determinados personajes que vimos ayer es que efectivamente las universidades van a cerrar o que son intenciones de este gobierno cerrarlas. Aclarar una y mil veces
que la vamos a defender como nadie a la universidad pública, a la educación en general, a la educación pública en particular, y entender también que solo es sostenible una educación pública de calidad en el camino que estamos transitando, ¿no? De equilibrio de las cuentas públicas y de, por supuesto, las auditorías que creamos convenientes en pos de entender un poco, bueno, los fondos, en qué son utilizados y en qué no. No nosotros, sino efectivamente que la gente pueda tener esa información, que es lo más importante para nosotros. Y después todo reclamo, toda manifestación que se haga en paz, lo dijimos con otras marchas y lo hemos dicho con el paro, el rápido paro que ha hecho la CGT la última vez. Nosotros no estamos en contra de que la gente se haga una manifestación en pos de reclamar cuestiones que considera genuinas. Estamos en contra de que esto se entremezcle con cuestiones de carácter político y que la oposición lo termine, o la vieja oposición o la vieja política lo termine usando para hacer política de la que no, me parece que ya los argentinos estamos cansados. De igual manera, te repito, uno se pregunta, bueno, ¿qué hacían determinados personajes como centro de la escena, ¿no? Cuando muchos de ellos incluso son responsables de buena parte del ajuste que ha sufrido la educación en los últimos años y que además son gran parte, si no totalmente responsables de la situación que hoy viven los argentinos. Así que más que eso me puedo extender un poco más, pero seguiría siendo redundante con lo que ya dije. Hola, ¿qué tal? Juan Pablo Peralta para Concierto Litoral y Fénix Buenos Aires. Continuando con el tema de la marcha, que ayer, bueno, a muchos nos tocó cubrir, inclusive a mí, me llamó poderosamente la atención que así como era transversal a todo tipo de gente, de diferentes clases sociales y demás, los jóvenes, inclusive que habían votado a Javier Milei, estaban manifestándose. Y especialmente también en los testimonios que yo pude recabar, estaban en contra del arancelamiento que a futuro el gobierno también tiene como agenda, por lo que sabemos aquí en Casa Rosada. Quería saber qué lectura hacen de eso, porque que el propio votante haya marchado ayer con tanta masividad, y después consultarlo sobre qué había querido decir el presidente con esto de las lágrimas de zurdo que publicó, si iba dirigido a sus propios votantes, si era una cuestión de este tren fantasma que usted aduce, ¿cómo es la cosa? Bueno, a ver, vamos a la primera parte de tu pregunta o a tu primera pregunta. Probablemente haya gente que participó de la manifestación que haya votado al presidente en las últimas elecciones. La verdad es que no lo sé, no me consta y nosotros no hacemos una observación de quién fue o quién no fue a la marcha en términos de votos. Nosotros, te repito, el reclamo o la manifestación o la expresión que sea genuina, más allá de que podamos o no estar de acuerdo en el punto del reclamo, porque si el punto del reclamo es, o la posición de la marcha fue para que nosotros como gobierno no impulsemos el cierre de las universidades, bueno, fue una marcha equivocada porque claramente nosotros no es que no lo tenemos en agenda. Nunca se nos hubiese cruzado por la cabeza la intención de resquebrajar la educación pública y dentro de esa actitud cerrarlas. Eso fue evidentemente algún sector con determinados intereses que logró imponer ese título que no está lejos de ser compatible, no solo con nosotros, sino con nuestra ideología y con lo que venimos diciendo hace muchísimo tiempo. Así que, te repito, nosotros vamos a lo... No sé si fue alguna persona que nos votó, que no nos votó, que estaba más de acuerdo, menos de acuerdo, o que está arrepentido o no arrepentida. No hacemos esa observación nosotros, porque no nos interesa. Nosotros tomamos hacemos un poco lo que le contestaba a Sofía, nosotros hacemos la lectura en virtud de cuál fue el reclamo y qué opinamos nosotros sobre lo que se está reclamando. Y un poco entrelazándolo con tu segunda pregunta, a ver,
cuando yo ayer incluso se los enumeré, ¿no? Ver determinados personajes que le han hecho tanto daño a la Argentina, levantando las banderas de la educación pública, cuando incluso muchos de ellos eran los que proponían tiempo atrás arancelarlo, ¿no? Y hacer que la educación deje de ser no gratuita, porque no es gratuita la educación en Argentina, es no paga por el alumno en todo caso, pero las universidades no son gratis, las universidades son no pagas para el que estudia, pero las universidades las sostenemos entre todos los argentinos. Y en esa lógica entendemos que las auditorías son sumamente necesarias para entender qué pasa con todo nuestro dinero que va destinado, en este caso a las universidades, y que como les comenté ayer, las intenciones que siempre tienen las auditorías y los controles es precisamente, no solo en la educación, sino en el resto de los ámbitos, es entender a dónde va el dinero de los contribuyentes. Así que por ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver la CGT, la CTA o el Polo Obrero o alguna otra organización social u otros personajes que, te repito, que no han hecho grandes aportes a la educación pública en la Argentina, o al menos no lo han hecho en el último tiempo? No sé, transformaron tal vez un reclamo que podíamos no estar de acuerdo, pero que es genuino, en una marcha política opositora que me parece que no correspondía entremezclarse en un reclamo genuino que, te repito, si ese reclamo era o fue por el cierre de las universidades, no es nuestro camino. Lejos está de que ese sea nuestro camino. ¿Qué tal, vocero? Buenos días. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Bien, le hago algunas consultas de temas que entiendo que, vinculado en este tren de consultas sobre universidades, que entiendo que quedaron, por lo menos, no respondido. Si el gobierno evalúa arancelar la universidad pública para ciudadanos extranjeros, o si está en estudio, si lo va Eso lo contesté ayer. A concretar en el corto plazo. Y si creen que después de la marcha de ayer, que fue, entiendo, ustedes calificaron como masiva, la UBA va a permitir ser auditada, que es lo que ustedes también estaban reclamando. ¿Qué cantidad de gente para el gobierno hubo? Se habla de 500.000 de personas, 1 millón de personas a nivel nacional, y si ratifican esta idea de que marchó el tren fantasma, digo, teniendo en cuenta que dentro de la movilización habrá habido representantes políticos y sindicales, pero también marchó mucha gente en defensa de la universidad pública. Por supuesto. No sé si ante la amenaza de cierre únicamente. No, pero lo acabo de aclarar eso. Sí. Nos parece que, por supuesto, que la marcha fue genuina. Pero si se puede aclarar este punto, digo, si ustedes van a insistir con la auditoría, si el arancelamiento sigue en discusión, y qué cantidad de gente hubo para el gobierno. Bueno, lo del arancelamiento lo contesté ayer, es una discusión que en tal caso tendrán que darse las universidades. Entendiendo lo que también dije ayer, que efectivamente es razonable que se priorice la educación de un argentino y no de una persona que viene solo a estudiar y que después solo se lleva el aporte de los argentinos y no en palabras un poco más coloquiales, no devuelve nada por esa educación que se llevó con él para el resto de su vida. Dicho esto, también aclaré y siempre pusimos en valor, lo hice ayer, lo hice en otras oportunidades y lo hice hoy cuando me preguntó, no sé si Juan Pablo o Sofía, los reclamos para nosotros son todos genuinos, absolutamente todos. Mucho más cuando quienes hacen los reclamos son estudiantes que, sin lugar a dudas, lo que plantean son dudas sobre su futuro y que consideran que su futuro académico, y eso desprenderá el futuro en otras cuestiones, pero que el futuro académico está en riesgo, y cuando sienten que están pasando cosas que a ellos les afectan. Por lo tanto, eso para nosotros es genuino. Lo que no quita que no se va a cerrar una universidad, las universidades no se van a quedar sin presupuesto, las universidades no se van a quedar sin poder pagar la luz, y el dinero público queremos que sea destinado donde corresponde, que le llegue al alumno, y sí, por supuesto que las auditorías son un pilar fundamental de todo esto, pero
en tal caso hay que preguntarse al revés, ¿qué problema hay en auditar las universidades? ¿Cuál sería el inconveniente que tengan las universidades en que se las pueda auditar? ¿O por qué una universidad, no importa si es la UBA o cualquier otra, pero digo, ¿cuál es la razón por la que una universidad se negaría a una auditoría que en definitiva le va a transparentar sus buenas gestiones al ciudadano, que es el que aporta, porque aporta el ciudadano que estudia y aporta el ciudadano que no estudia, ¿no? Aporta el ciudadano que llega a la universidad y se va con un título, pero también aporta el que no logra llegar a la universidad, con todos los problemas que tenemos en la educación inferior, ¿no? En la educación que es previa a la educación universitaria. Así que es una discusión casi sin sentido esto de auditoría sí o auditoría no. Digo, en tal caso habrá que, si alguna persona está en contra de las auditorías, o si alguna universidad como institución está en contra de las auditorías, sería interesante entender cuáles son las razones y en tal caso debatirlas. Ahora, que con dinero público alguien se niegue a ser auditado, nos parece, te diría que increíble, que alguien diga abiertamente: yo no quiero que me auditen el dinero que me dan los ciudadanos para que yo maneje. Pero bueno, qué sé yo, tal vez hay alguna razón que a nosotros no se nos ocurre. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Hola, Manuel. Buen día. Eduardo Menegazzi para Infobae. Teniendo en cuenta tus palabras del comienzo, en el cual expresaste que el gobierno es uno de los mayores defensores de la educación pública, y conociendo los números que analizaron diferentes sectores, ¿sí?, de que el presupuesto destinado a las universidades es el más bajo de la historia, quería preguntarte cómo se explica esta contradicción y además preguntarte por qué no se incluyó en el Pacto de Mayo la educación. Bueno, a ver, voy por el principio de la pregunta. Con respecto a esto fue un acuerdo que, más allá de después, por supuesto, la negativa que hubo de algunas personas con respecto a lo acordado con por la transferencia de partidas y por el ajuste presupuestario, claramente esto sigue un cronograma, el año es largo y esto se va a seguir discutiendo en las próximas necesidades de partidas presupuestarias que existan. Esto no hay duda, lo dije ayer, la discusión es, o el debate o el intercambio de ideas es permanente, digamos, no es algo que ocurrió creo que fue el jueves pasado, el diálogo donde se acordó, bueno, la verdad es que ahora no tengo en mente la fecha exacta, pero cuando hay acuerdos, en este caso se transfiere lo que haya que transferir y el cronograma seguirá con nuevas discusiones y nuevamente nos volveremos a poner de acuerdo. Y siempre esto se va acordando, ¿no? El tema de cómo se van pagando y transfiriendo estas cuestiones, donde, bueno, ayer creo que hablaba con un colega tuyo aquí en la misma sala, o me hacía una pregunta con respecto a, bueno, la falta de presupuesto, ¿no? Esto de tener presupuestos que, más allá de la inexistencia de presupuesto, el problema que tenés también es que son presupuestos que además siempre estuvieron mal estimados en términos inflacionarios. Entonces tenés un problema donde, bueno, también sirve para comprender que no podemos vivir ni con inflación ni con falta de presupuesto en Argentina, como estuvimos acostumbrados muchos años, porque te repito, muchos años tuvimos presupuesto, pero tan mal estimados que efectivamente tampoco te terminaban sirviendo para nada, porque se subestimaba la inflación para lo que todos sabemos, ¿no? Una práctica habitual para tener cierta discrecionalidad en el uso de determinadas partidas. Con respecto a lo del Pacto de Mayo, bueno, porque es algo que para nosotros hoy no está en discusión y es transversal a todos los sectores, ¿no? Que la educación pública hay que defenderla, no hay que... yo recuerdo algunos de los puntos que me vienen a la mente ahora, que están en el Pacto de Mayo, por ejemplo, la defensa de oponer a la propiedad privada en valor, bueno, es porque no es transversal a todos los sectores, ¿no? Está a la vista.
o la discusión de la coparticipación. Bueno, la educación pública es absolutamente transversal a todos los sectores, por lo tanto, no tiene por qué estar en el Pacto de Mayo. Última pregunta. Buen día, Manuel. ¿Cómo te va? Martín Fernández para Radio Ciudad. Voy a insistir un poquito con la pregunta de Juan Pablo. Voy a tratar de reformularla. Obviamente, al respecto de la movilización de ayer, vos de manera insistente hablaste muchas veces de que el gobierno defiende la educación pública, lo venís haciendo previo a la movilización. No obstante esto, se produjo este fenómeno que mencionaba Juan Pablo, que todos vimos ayer en la plaza, lo que estuvimos en la plaza, y también se vio a través de los medios de comunicación, propios votantes de la Libertad Avanza en defensa de la educación pública. Lo que te quiero preguntar puntualmente es si considera el gobierno que falló en algo la comunicación para la sociedad en general, o inclusive hacia sus propios votantes, teniendo en cuenta este fenómeno que se vio ayer. Bueno, lo cierto es que nos insistimos, vos mismo me lo estás diciendo, ¿no? Insistimos en reiteradas ocasiones con respecto a, incluso previo a asumir el gobierno, hemos insistido y decimos que la universidad, la educación pública en general, en este caso es la educación universitaria, pero la educación pública en general es parte de nuestro proyecto, digamos, o de nuestro camino. Por supuesto, con algunos matices, ¿no? Por ejemplo, el incorporar auditorías, ¿no? Que repito, no entendemos bien el por qué tanta oposición a estas auditorías. Sería bueno que lo expliquen quienes se oponen tan fervientemente. Y la verdad es que ustedes insisten con si algún votante o algunos votantes o determinado grupo de gente que nos pudo votar estaba ayer en la movilización. Primero, que es un dato que a mí no me consta en lo cierto, pero es razonable que haya sido así, porque efectivamente nosotros defendemos la universidad pública y está muy bien que la gente se manifieste en favor de la universidad pública y lo vemos perfecto, y de hecho estamos de acuerdo en que eso así ocurra, digamos, que la gente esté a favor de la universidad pública. Lo que no estamos de acuerdo es que se haya intentado convencer a un grupo enorme, infinito de estudiantes, de alumnos y de gente que realmente quiere una educación pública de calidad, auditada y sin los vicios de la vieja política, que se los haya intentado convencer de que vamos a cerrar la universidad pública. Porque no es cierto. Y porque, en parte, la expresión de muchos, porque yo mismo me dediqué a ver algunas partes de los reclamos que se hacían en la marcha, más allá de algunos discursos, que incluso los discursos, estamos todos más o menos de acuerdo, que plantean que en septiembre de 2022 se congelaron los recursos. Bueno, ahí se ve que no había necesidad de parte de los dirigentes de las universidades de convencer de que la universidad pública se iba a cerrar. En aquel momento parece que no, hoy parece que sí. Bueno, pero por lo menos reconocen que el gran golpe a la educación se dio hace 2 años. Pero más allá de eso, lo cierto es que a ver, es una discusión que yo lo resumiría en 2 o 3 puntos. Las universidades públicas, mientras que nosotros estemos en el gobierno, nadie va a mover un pelo ni para que se cierren, ni para que baje su calidad, ni para que un día tengan que bajar las llaves de luz, no por un tema de marketing, sino porque efectivamente no tienen para pagar la luz. Eso no va a pasar nunca. Nunca va a pasar, porque los principales que defendemos la educación pública somos nosotros. Entonces, si hubo un grupo de gente, de dirigentes, de líderes piqueteros o de quien sea, que se encargó fervientemente de convencer a terceros de que nosotros vamos a cerrar la universidad pública, contarles que les han mentido. No vamos a cerrar las universidades. Nunca siquiera se nos hubiese ocurrido plantear cerrar las universidades.
estamos a favor de la educación pública y la vamos a defender tanto como la defienden aquellos que quieren una educación pública de calidad, que quieren una educación pública que les asegure un futuro y que quieren una universidad pública que los ponga en los primeros estratos del mundo. Eso vamos a defender nosotros. Y me parece que la universidad pública, parte de la defensa de la universidad pública, tiene que estar también dada por las auditorías. Las auditorías son parte de esa universidad pública que queremos todos y que creo que gran parte de aquellos que estudian, que se esfuerzan y que participan digamos, solo como alumnos o también que participan en otras funciones en la universidad, creo que en definitiva todos queremos lo mismo, ¿no? Por lo tanto, por favor, dejemos de debatir el cierre de las universidades públicas porque es algo que es, te diría que hasta maligno por parte de quienes lo plantean. Es una cuestión de mucha maldad, porque además juegan con el sueño de la gente, juegan con el sueño de los alumnos, juegan con el sueño de los estudiantes y no queremos que eso pase, porque nosotros venimos acá a darle futuro a quien sentía que no lo tenía. Y parte de ellos son los que hoy están estudiando y que, como digo siempre, son los que en 20 o 30 años van a tener que hacer grande la Argentina y son los que también, cuando se reciban, queremos que no se vayan de la Argentina, que se queden acá y que nos ayuden a construir un país mejor. Así que terminemos con la farsa de cerrar las universidades, terminemos con la farsa de a mí no me auditan porque soy autárquico. No, a vos tenemos que auditar porque es lo que la gente, el ciudadano quiere. La gente necesita saber en qué gasta cada uno de los pesos de su bolsillo, del esfuerzo de su día que se le van en impuestos para, entre otras cosas, sostener instituciones como lo son las universidades. Así que, por favor, esto tiene que quedar claro. Nunca, jamás se van a cerrar las universidades públicas en la República Argentina. Gracias. Chao.